Es visto por sectores no solamente dentro del propio país, sino fuera de, más allá, pues en todo el mundo, como una persona un poco irresponsable. Hizo algunas declaraciones que realmente dejaban mucho que desear. Parecía el promotor De las teorías de sí, conspiración, absolutamente antivacunas. descabellada, así como que mira, casi que dijo, bueno, tómate un frasco de Pinesol y con eso resuelves el problema, porque si el virus, ¿te acuerdas de aquel comentario de Trump, del Trump? Bueno, cloro. algo parecido. Y bueno, eso efectivamente juega allí un papel interesante. Ahora, también que Lula representa una figura que de alguna manera logró generar unas condiciones en Brasil lo suficientemente positivas como para que millones, estamos hablando de millones de personas, no estamos hablando de 5 millones, estamos hablando de 50, 60, 80 millones de personas lograran incorporarse a la actividad económica de una manera que, bueno, le generase un incremento bastante positivo en su calidad de vida, y por eso el éxito de Lula en Brasil y por eso el respeto que le tienen no solamente los partidarios del Partido de los Trabajadores, ¿no? Sino Sí. incluso sus adversarios. Ven en él a una figura bueno, tiene un peso político difícil de describir, sin lugar a dudas. Es una persona que tiene más allá de cualquier posición de gobierno que le da poder, tiene también autoridad. Y que también es visto como de la izquierda, pero de la izquierda Moderada, moderada. sí, claro. De hecho, esto hay que decirlo, ¿no? Lula ha venido manifestando, no solamente el presidente Lula, el expresidente Lula, próximamente probable presidente de nuevo de Brasil, sino el expresidente Pepe Mujica y otros gobernantes de la izquierda de la última década latinoamericana han venido presentándose como actores moderados y, bueno, han tenido un discurso bastante racional. A mí Una me parece, nueva era en claro, Latinoamérica. pero fíjate, no es tan... No es la izquierda que veíamos hace algunos años. No, sí. Lo que pasa es que tal vez no la escuchábamos. Fíjate, Pepe, me refiero a José Mujica. Sí. Yo creo que no lo escuchábamos, Uruguay. yo creo que no lo escuchábamos bien. Si lo escuchamos ahora, su discurso de hace 10 años, nos vamos a dar cuenta que es el mismo discurso. Y es un discurso de una persona que es un sabio. Estamos hablando de una persona que realmente no solamente te está hablando de política, te está hablando de la vida, te está hablando de una forma reflexiva permanentemente. Y que además él es consono, ¿no? Con lo que claro, dice y es hace. absolutamente coherente, predica con el ejemplo, que es muy difícil de ver eso en un político, ¿no? Que te dice, por ejemplo, mira, no sé, Habla aquí contra se me la ocurre, corrupción. ser rico es malo, y entonces tú andas en las camionetas de último modelo y en los carros Mercedes-Benz más caros. Eso no es coherente, ¿ves? Este señor ha mantenido una posición que asombra al mundo entero. De hecho, de todas partes del mundo van y lo entrevistan en su casa con su esposa y él vestido de lo más sencillo y habla con los periodistas con total franqueza. No se presenta como un mesías ni como una figura. Entonces, yo creo que no escuchábamos muy bien lo que algunos de los líderes de la izquierda latinoamericana de la última década nos dijeron. Estábamos demasiado inmersos en nuestra propia realidad política venezolana, que bueno, lamentablemente se convirtió en un escenario muy polarizado, donde incluso las familias mismas se hicieron enemigos porque unos apoyaban a un sector y otros a otro sector, y eso fue resquebrajando nuestro tejido social y también fue nublando nuestra capacidad de ver el mundo con otros ojos. La polarización y las posiciones extremas y los fanatismos terminan cegando a las partes. Los venezolanos en algún momento llegamos a un punto donde no veíamos el arco iris a color, lo veíamos en blanco y negro. Rojo o negro. Y así estábamos viendo todo, buenos y malos, no sé, comunistas y capitalistas, eso. Escuálidos. ¿Te acuerdas? Escuálidos, pero también chavestias, decían algunos. Claro, sí. Entonces, ese discurso es un discurso que fomenta la ruptura de la familia, la ruptura de la sociedad, y con ese discurso no se avanza porque ese discurso genera odios crecientes. Ha venido cobrando importancia el tema de escucharnos. Sí, sin lo duda. que es vital dentro de la política, pero todos conocemos, por ejemplo, en nuestro país que esto no ocurría. No. Hemos avanzado y hay ciertos cambios, pero aún falta, queda camino por recorrer en este sentido. Sí, pero bueno, se nota que este proceso también viene también de las bases, de la gente que está cansada y hastiada, que se dio cuenta que la polarización no llegó a nada, que las promesas de un lado y del otro
pues al final terminaron todas fracasando y que se parecían, ¿no? Que los extremos se tocan. Claro, pero es que además eran promesas maximalistas, es decir, eran promesas del todo o nada. Sí. Unos te hablaban de que los otros eran los representantes del infierno en la tierra y se presentaban a sí mismos como los enviados de Dios, los salvadores. Y eso lo hacían los de un bando y los del otro. Así no puede progresar un país. Efectivamente, no progresó el país, sino que lo que hicimos fue retroceder. Y en ese retroceso, y esto hay que decirlo con responsabilidad, todos contribuimos a eso. De alguna manera lo hicimos. En algún momento nos dejamos llevar por las pasiones. Gracias a Dios, Venezuela no llegó al punto donde hubiese llegado a lo mejor otro país. A lo mejor en Colombia hubieran estado inmersos en una guerra civil que hubiera costado muchísimas vidas y un escenario mucho peor. Pero por lo menos en Venezuela eso no pasó. Lamentablemente, a pesar de que no pasó eso, sí se generó una ruptura en el tejido social que es de carácter internacional. Porque bueno, 6 millones de venezolanos en el exterior, algo tiene que estar pasando. Claro. Alguien dijo una vez, creo que fue José Martí, cuando los pueblos emigran, es que los gobiernos están haciendo las cosas mal, ¿no? Y son temas que llaman a la reflexión y a revisar qué está ocurriendo más allá de descalificar al que ahora, si el gobierno lo hace mal y el otro sector de la política que se supone que debería representar una alternativa lo hace peor, entonces tenemos un problema grave como país. Claro. ¿No? Porque no tenemos alternativa, no es alternativa. O sea, la idea no es cambiar un malo por otro peor. Y además, llegar a un punto donde el que se supone que es malo parece que no es tan malo comparado con los supuestos salvadores, bueno, te podrás imaginar, ¿no? Claro. O no estoy hablando ahora en particular de nadie, ¿no? Claro, ahora acá en Venezuela estamos viendo cambios en el tema económico y a nivel de la región, cambios en cuanto a los gobiernos. Y el tema también de la unidad latinoamericana ha venido cobrando fuerza, ahora también con la llegada del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha retomado esta idea de que Venezuela vuelva a la CAM, decía él en su primera visita oficial a Perú, donde planteó esto. Y bueno, hablaban de distintos mecanismos de integración. También el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que ahora también es presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, hablaba de la importancia de retomar nuevamente este eje de integración y de cooperación regional, un hecho que, bueno, se estuvo perdiendo justamente por el tema de la polarización de los gobiernos de derecha y los gobiernos de izquierda. En estos escenarios que acabas de mencionar, Venezuela históricamente jugó un papel estelar. En el caso de la CELAC, bueno, nada más y nada menos que las cumbres fundacionales fueron en Caracas. Entonces, ¿qué pasó para que de la noche a la mañana Venezuela perdiera esa capacidad de influir en el teatro internacional y sobre todo en lo que respecta a nuestra región? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué Venezuela perdió su capacidad de despliegue hacia el Caribe? ¿Qué nos hicieron o qué hicimos mal nosotros? O sea, eso es un asunto que nos debería llamar a la reflexión. Petro plantea... Y también los cambios de gobierno, que es lo que se ha venido diciendo. No puede ser que por cambios de gobiernos de derecha o de izquierda se descuiden ciertos trabajos de cooperación. Pero fíjate, por ejemplo, en el caso de la CAM, Venezuela no fue expulsada de la CAM. Venezuela tomó la decisión de salirse de ese espacio porque la idea era integrarse al Mercosur, que se veía como el espacio, digamos, donde Venezuela se suponía, ¿no?, que iba a obtener mayores beneficios desde el punto de vista de las relaciones económicas internacionales. Y que Chávez estaba en contra de los TLC de Perú y de Colombia. Pero no pasó así, no pasó así. De hecho, uno de los pactos económicos, de los tratados de libre comercio más importantes que han beneficiado más a este país fue la CAN, sin lugar a dudas. De hecho, todos nuestros códigos arancelarios, todo eso estaba adaptado a las normativas de la CAM. Salirse de la CAM para integrarse a Mercosur, es decir, dejar una cosa para optar por la otra, creo que se pudieron haber trabajado las dos en paralelo. Bueno, me parece que fue un grave error. Eso nos pasó factura, fíjate, para que tengamos una idea, y ustedes que trabajan en este mundo de los medios lo deben saber, la mayor parte del papel que se importaba para el tema de los periódicos y todo eso, se importaba de la CAN. Una vez que Venezuela sale de allí, bueno, empezamos a ver la escasez de papel y todo eso fue... ¿Qué fue lo que ocasionó eso? Bueno, el encarecimiento de la materia prima, producto de la escasez, y eso trajo obviamente repercusiones, cerraron medios, quebraron... Entonces es grave lo que ocurre. Además, la CAN representaba para Venezuela, creo que el mercado más grande donde Venezuela colocaba sus manufacturas no petroleras. Es decir, la mayoría de nuestras exportaciones no petroleras terminaban allí. Pero ahora el gobierno de Maduro no se ha pronunciado